Buenas noches. Nuevamente les habla el doctor Daniel Baltasar Sánchez, médico especialista en ginecología y obstetricia del Centro Materno Fetal y de Fertilidad San Mateo. En esta oportunidad quisiera hacer una pequeña disertación acerca de cuáles son las principales infecciones que afectan a las mujeres y que son relativamente causa frecuente en la consulta externa. Vamos a hablar específicamente de 3 infecciones para poder aprender a diferenciarlas, pues cada una de ellas tiene un tratamiento totalmente diferente. Hablaremos de las infecciones vaginales, de las infecciones urinarias y de las infecciones pélvicas. Empezamos primero con la infección urinaria. Realmente las infecciones del tracto urinario bajo son infecciones que pueden generar una serie de síntomas que pueden confundirse muchas veces con infecciones de la vagina o infecciones de la pelvis. Específicamente, la infección urinaria genera un dolor pélvico en el bajo vientre y este tiene que estar asociado en la mayoría de ocasiones específicamente a 3 síntomas irritativos que nos hacen sospechar una ITU. El primero se llama poliaquiuria, es decir, vas frecuentemente al baño y orinas. Si antes orinabas 3 o 4 veces al día, ahora lo haces en promedio de 10 veces al día. Más o menos así es como se interpreta la poliaquiuria. El otro síntoma es el ardor al orinar, que es característico por la irritación que genera a nivel de la uretra las infecciones urinarias bajas. Y el tercer síntoma es el tenesmo vesical. ¿En qué consiste el tenesmo vesical? Pues es esa sensación que queda después de orinar, una sensación de ardor, de incomodidad, como que todavía aún te falta terminar un poquito y te obliga nuevamente a regresar al baño. A eso se le llama tenesmo vesical. Entonces, el dolor pélvico asociado a la poliaquiuria, a la disuria, que es el ardor al orinar, y al tenesmo vesical, nos hacen sospechar que existe pues una inflamación consecuencia de una infección de la vejiga, de la uretra, y esta infección es generalmente a causa de una bacteria que es la más frecuente, que es la Escherichia coli. Antes de iniciar un tratamiento es importante tener un urocultivo de respaldo, es decir, antes que empieces a utilizar antibióticos tienes que dejar una muestra para que esa muestra se pueda mandar a estudiar y podemos saber específicamente qué bacteria es la que te está afectando y esa bacteria sensible a qué medicamentos específicamente es, ¿no? Generalmente tu médico lo que hará es iniciarte un tratamiento empírico en función de la sensibilidad y del espectro microbiano de tu zona. Y posteriormente, después del tratamiento, reevaluará tu caso con el urocultivo y verá pues si es que el tratamiento ha sido adecuado o es necesario cambiarte de antibiótico. Lo que sí no les recomiendo definitivamente es que vayan a la farmacia y que se dejen prescribir o medicar por profesionales que no tienen absolutamente nada que ver con la salud, ¿correcto? Entonces, esos son los síntomas que genera una infección urinaria. Pasamos a la siguiente infección ginecológica, que es la infección vaginal. Bueno, ya he hablado ampliamente acerca de la infección vaginal en otros videos. Definitivamente, para hacer un resumen, puedo decirles pues, que en la vagina de las mujeres existe una serie de microorganismos que colonizan la vagina. Sin embargo, también existen microorganismos buenos, como por ejemplo el lactobacillus, que produce ácido láctico y ese ácido láctico hace de que el ambiente vaginal sea adverso a las otras bacterias que colonizan y no crezcan y por ende no aparezcan flujos anormales. Pero cuando se pierde este equilibrio, las otras bacterias aprovechan esta condición, empiezan a crecer, infectar, inflamar y aparecen los flujos vaginales anormales. Acuérdense que existe un flujo vaginal que es normal. Todas las mujeres en edad fértil que producen estrógenos
tienen un flujo vaginal normal. Y ese flujo vaginal normal es un flujo transparente, es un flujo sin mal olor, sin ningún síntoma asociado, sin picazón, sin ardor. En cambio, cuando este flujo cambia de color y se vuelve amarillento, grisáceo, verdoso, blanquecino, y aparecen síntomas como, por ejemplo, picazón, ardor o inclusive dolor pélvico, entonces estamos frente a una vaginitis aguda. Y las vaginitis agudas necesitan recibir un tratamiento. Al igual que en las infecciones urinarias, antes de empezar un tratamiento es muy importante hoy en día tomar un cultivo de secreción vaginal. Así como las infecciones urinarias necesitan un urocultivo, las infecciones vaginales necesitan un cultivo de secreción vaginal. El cultivo de secreción vaginal, al igual que los urocultivos, nos dirán específicamente qué gérmenes están afectando la vagina y estos gérmenes sensibles a qué medicamentos son específicamente. El ginecólogo inicialmente les dará un tratamiento para las infecciones vaginales con óvulos, cremas, medicamentos por vía oral y se les reevaluará pues post-tratamiento con el resultado del urocultivo y se verá si es que el tratamiento ha sido adecuado o no. Ojo, una recomendación siempre con las infecciones vaginales: no se automediquen. Cada flujo vaginal tiene un tratamiento específico en función de sus características. No todos los flujos vaginales responden al mismo óvulo y no a todas las pacientes les cae bien un mismo óvulo. Así de que es por eso que es importante individualizar el tratamiento de las infecciones vaginales. Tercero, pasamos a la siguiente infección ginecológica, que es la infección pélvica, más conocida como enfermedad inflamatoria pélvica. ¿En qué consiste esta enfermedad? Por algún motivo llegan bacterias, microorganismos, hongos, a veces parásitos, a los órganos pélvicos internos, es decir, al útero, a las trompas y en algunas ocasiones a los ovarios. ¿Correcto? Pueden llegar a esas estructuras a través de la sangre o también puede ser de repente una contaminación directa desde la vagina por el cuello del útero hasta las trompas y los ovarios. El síntoma principal de una enfermedad inflamatoria pélvica es el dolor pélvico. Y es una infección compleja, pues va a necesitar una serie de antibióticos y muchas veces es necesario pues hasta 2 semanas de tratamiento por vía oral o inclusive tratamiento por vía parenteral endovenosa y con una paciente hospitalizada. Correcto, quizás los factores de riesgo más importantes para las enfermedades inflamatorias pélvicas son los flujos vaginales no tratados oportunamente y que pasan pues por varios días sin tratamiento y eso favorece un ascenso de los gérmenes de la vagina hacia las trompas del útero y hacia los ovarios. ¿Correcto? Entonces, la enfermedad inflamatoria pélvica es importante que reciba un tratamiento oportuno. ¿Y por qué? Pues al haber una inflamación de las trompas, estas pueden, si no reciben un tratamiento oportuno, distorsionarse, estenosarse, cicatrizarse y eso desfavorecer más adelante la fertilidad futura en las mujeres. ¿Correcto? Entonces existen 3 infecciones ginecológicas que se confunden sobre todo porque las 3 pueden producir dolor pélvico y se producen generalmente en el bajo vientre. Las infecciones urinarias, las infecciones vaginales y las infecciones inflamatorias pélvicas. Cada una de ellas tiene un tratamiento específico y saber cuál de ellas tienes es función de tu médico o de tu ginecólogo tras una evaluación detallada de tu cuadro clínico. Se te hará pues un examen físico y muchas veces es necesario utilizar pues los cultivos o evaluaciones ecográficas que nos permitan orientarnos en el diagnóstico óptimo. Entonces la recomendación es la siguiente: siempre que tengas alguna molestia, dolor pélvico, flujo vaginal, ardor al orinar, quizás dolor lumbar,
picazón, ardor, tienes que venir inmediatamente para una evaluación, pues podrías tener alguna de estas infecciones. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Hasta luego.